Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estudiar la función seno vista desde otra perspectiva. Si viste el video anterior donde te explico la función seno basada en un triángulo rectángulo y un ángulo interno de dicho triángulo, te pudiste haber preguntado, es que a veces el seno es negativo y es que ¿qué pasa con los senos mayores a 90 grados? Entonces, para poder definir eso necesitaríamos una nueva concepción de la función seno. Entonces, vamos a presentar ahora cómo se podría concebir la función seno en toda la gama de ángulos posibles. Para ello necesitamos cambiar nuestro lugar geométrico donde vamos a definir nuestra función. En este caso vamos a considerar una circunferencia con centro en el origen del plano cartesiano. En ese lugar podemos situar un ángulo de tal forma que su vértice esté justo en el origen del plano cartesiano y justo en el centro de la circunferencia. Entonces, con base en ello, podemos nuevamente usar nuestro triángulo rectángulo, pero la definición va a cambiar. Por ejemplo, observa que la hipotenusa de ese triángulo que acabo de localizar representa el radio de mi circunferencia, o sea, la longitud de la hipotenusa es igual a R. Entonces, ese triángulo y en esta posición nos podría dar la definición de seno sin ningún problema, justo como lo conocería todo el mundo. Sería igual a la definición convencional, es decir, la división entre la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso es el radio de la circunferencia. Pero el detalle empieza a cambiar cuando agarro ángulos mayores a 90 grados, como es este caso donde me tomo seno de 128 grados. Es un ángulo mayor a 90 y aquí hay precisamente la primera variación de la concepción de la función seno. Ya no me voy a fijar en ángulos internos del triángulo porque, como te decía en el video anterior, pierde sentido la definición que vimos en el video pasado porque nos basábamos en ángulos interiores de un triángulo rectángulo, pero ahora lo vamos a manejar de otra manera. Nos vamos a fijar en el ángulo externo del triángulo. Y entonces vamos a definir la función seno como la regla, nuevamente el dominio de la función es conjunto de ángulos, que en este caso va a abarcar todos los posibles, o sea, del 0 a 360 grados, y nuestro contradominio va a ser números reales. Entonces, la regla de asignación para formar parejas entre ángulos y números reales va a ser esta. El seno de este ángulo va a ser igual a la medida del cateto opuesto de este triángulo que se forma entre el radio de mi circunferencia. Esa sería la nueva definición de seno para abarcar todos los posibles ángulos que existen en el, digamos, hablando con respecto al segmento BC. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí estamos considerando un ángulo de 239 grados.
¿Cómo calcularíamos el seno en este ángulo? Observa. Vamos a aplicar la definición. Dice que se divide la medida del segmento AC entre el radio, o sea que sería igual a menos la medida del segmento CA entre el radio. Observa que ya metimos un signo. La pregunta es ¿por qué se mete ese signo? ¿Por qué cambió de signo el resultado? Si observas, teníamos primero el segmento AC y luego el segmento CA. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, vamos a ver la explicación geométrica. Todo pasa por la dirección en la cual se considera un segmento. Observa que cuando calculamos el seno de 128 grados no hubo ni cambio de signo ni cosas raras, y la razón fue porque el segmento AC, al considerarse en este caso de 128 grados, se conserva intacto, o sea, permanece la misma dirección de ese segmento AC. Pero cuando quisimos calcular un ángulo mayor a 180, el segmento AC cambió de dirección. Observa. En el triángulo de la derecha, la C está arriba de A. En cambio, en el triángulo de la izquierda, la C está abajo del punto A. Y es por ello que la dirección de un segmento es muy importante, porque si se invierte la dirección, tenemos que agregar un signo menos. Y observa también este caso. Cuando consideremos ángulos mayores a 270 grados, también se invierte la dirección del segmento AC. Entonces, la longitud del segmento AC se está considerando de izquierda a derecha. Si después tenemos que considerarlo en sentido inverso, que sería de C a A, tendríamos que agregar un signo negativo, porque se invirtió la dirección. Y esa es la respuesta o la explicación de por qué el seno de algunos ángulos a veces nos da un resultado negativo, como es el caso de 239 grados. Se aplica la misma fórmula, pero le vamos a agregar un signo negativo al resultado, porque el segmento del cateto opuesto invierte la dirección. Lo mismo pasa con ángulos mayores a 270 grados, por ejemplo, cuando calculamos seno de 343 grados, también tenemos que agregarle un signo negativo a la medida del cateto opuesto. ¿Por qué? Pues porque se invirtió la dirección del segmento AC. Por lo tanto, la definición de la función seno respecto a la circunferencia sería esta. Tenemos la función seno, que tiene como dominio el conjunto de todos los ángulos posibles, o sea, de 0 grados a 360 grados, y le va a asignar valores en el conjunto contradominio, que en este caso ahora sería menos 1 a 1. Esos serían todos los posibles valores en ese intervalo de menos 1 a 1. Y la regla de asignación son dos, en realidad. Cuando los ángulos
Cuando un ángulo está entre 0 y 180 grados, le van a asignar un valor positivo o 0 dado por esta regla, es decir, el seno de alfa de ese ángulo va a ser igual a la medida del segmento AC, o sea, el cateto opuesto, entre el radio de la circunferencia, como se muestra en la imagen. En esos casos se aplicaría esta regla. En cambio, si el ángulo es mayor a 180 grados y menor a 360 grados, se le va a asignar un valor negativo, tal que su regla de asignación está dada por seno de alfa igual a un menos seguido de la medida del segmento o cateto opuesto entre el radio de la circunferencia. Para que no se quede en puros símbolos, vamos a aplicarlo en un ejemplo concreto. Tengo aquí un triángulo, en este caso es el triángulo ABD, que me va a ayudar a resolver esto. Tengo el ángulo 130.19 grados, ese es mi ángulo alfa. Observen que es mayor a 90, pero es menor que 180 grados. Entonces le vamos a aplicar la regla 1 del seno basado en la circunferencia. Y lo que nos dice es que tenemos que medir la longitud del cateto opuesto y también el radio de nuestra circunferencia, que en este caso es 3. Entonces aplicamos la definición de esta función seno y nos dice que es la división de esos dos datos. Y en este caso, si lo calculé, nos daría 0.763 con 3 periodo 3. Y esa sería la solución. Ahora bien, te muestro un segundo ejemplo donde tenemos un ángulo alfa igual a 294.4 grados, es decir, es mayor a 270 grados. Entonces debemos aplicar la regla 2. La regla 2 dice que calculas nuevamente la longitud de tu cateto opuesto de este triángulo, el triángulo ABD. Calculas tu radio, que en este caso sigue siendo 3. Y divides los dos datos, pero le agregas un menos al resultado porque se invirtió la dirección del segmento DB. Entonces, ese sería el resultado de seno de 294.04 grados. Y bueno, eso sería todo por el momento. Si quieres saber más sobre otras funciones trigonométricas, te invito a ver el siguiente video. Gracias, hasta luego.